¿Qué tal amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico. Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo. Entre el Estado y la religión. Como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. No todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en este hermoso día? Y bueno, pues sean ustedes cordialmente bienvenidos a esta emisión más de su programa Filosofando. Al igual que todos los programas, bueno, pues hoy tenemos un gran autor, teniendo en cuenta que en uno de los programas pasados habíamos hablado del contexto de la revolución científica como paso precisamente al desarrollo de la filosofía de la ciencia. Y bueno, pues los invitamos a que compartan en sus redes sociales este programa, que se queden con nosotros porque el autor que vamos a analizar el día de hoy se llama Nicolás Copérnico. Y bueno, pues los invitamos a escuchar la biografía de este gran filósofo. De Canal Foros X, sean todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico. Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo. Entre el Estado y la religión. Como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. No todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando. Nicolás Copérnico, Toruń, actual Polonia, 1473. Fauerburg, 1543. Astrónomo polaco. La importancia de Copérnico no se reduce a su condición de primer formulador de una teoría heliocéntrica coherente. Copérnico fue, ante todo, el iniciador de la revolución científica que acompañó al Renacimiento europeo y que, pasando por Galileo, llevaría un siglo después, por obra de Newton, a la sistematización de la física y a un profundo cambio en las convicciones filosóficas y religiosas. Con toda justicia, pues, se ha llamado revolución copernicana a esta ruptura, de tanta trascendencia que alcanzó más allá del ámbito de la astronomía y la ciencia para marcar un hito en la historia de las ideas y de la cultura. Nacido en el seno de una rica familia de comerciantes, Nicolás Copérnico quedó huérfano a los 10 años y se hizo cargo de él su tío materno, canónigo de la catedral de Fauerburg y luego obispo de Warmia. En 1496 pasó a Italia para completar su formación en Bolonia, donde cursó Derecho Canónico y recibió la influencia del humanismo italiano. El estudio de los clásicos, revivido por este movimiento cultural, resultó más tarde decisivo en la elaboración de la obra astronómica de Copérnico. No hay constancia, sin embargo, de que por entonces se sintiera especialmente interesado por la astronomía. De hecho, tras estudiar medicina en Padua, Nicolás Copérnico se doctoró en Derecho Canónico por la Universidad de Ferrara en 1503. En ese mismo año regresó a su país, donde se le había concedido, entre tanto, una canongia por influencia de su tío, y se incorporó a la corte episcopal de este en el castillo de Lichtenberg, en calidad de su consejero de confianza. Fallecido el obispo en 1512, Copérnico fijó su residencia en Fauerburg y se dedicó a la administración de los bienes del celibato durante el resto de sus días. Mantuvo siempre el empleo eclesiástico de canónigo, pero sin recibir las órdenes sagradas. Se interesó por la teoría económica, ocupándose en particular de la reforma monetaria, tema sobre el que publicó un tratado en 1528. Practicó asimismo la medicina y cultivó sus intereses humanistas. Hacia 1507, Copérnico elaboró su primera exposición de un sistema astronómico heliocéntrico
en el cual la Tierra orbitaba en torno al Sol, en oposición con el tradicional sistema tolemaico, en el que los movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como centro nuestro planeta. Una serie limitada de copias manuscritas del esquema círculo entre los estudiosos de la astronomía, y a raíz de ello Copérnico empezó a ser considerado como un astrónomo notable. Con todas sus investigaciones se basaron principalmente en el estudio de los textos y de los datos establecidos por sus predecesores, ya que apenas superaban el medio centenar las observaciones de que se tiene constancia que realizó a lo largo de su vida. En 1513, Copérnico fue invitado a participar en la reforma del calendario juliano, y en 1533 sus enseñanzas fueron expuestas al Papa Clemente VII por su secretario. En 1536, el cardenal Schubert escribió a Copérnico desde Roma, urgiéndole a que hubiera públicos sus descubrimientos. Por entonces, Copérnico había ya completado la redacción de su gran obra sobre las revoluciones de los orbes celestes, un tratado astronómico que defendía la hipótesis heliocéntrica. El texto se articulaba de acuerdo con el modelo formal del Almagesto de Ptolomeo, del que conservó la idea tradicional de un universo finito y esférico, y así como el principio de que los movimientos circulares eran los únicos adecuados a la naturaleza de los cuerpos celestes, pero contenía una serie de tesis que entraban en contradicción con la antigua concepción del universo, cuyo centro para Copérnico dejaba de ser coincidente con la Tierra, así como tampoco existía en su sistema un único centro común a todos los movimientos celestes. Consciente de la novedad de sus ideas y temeroso de las críticas que podían suscitar al hacerse públicas, Copérnico no llegó a dar la obra a la imprenta. Su publicación se produjo gracias a la intervención de un astrónomo protestante, Georg Joachim von Leuchten, conocido como Rheticus, quien visitó a Copérnico en 1539 a 1541 y lo convenció de la necesidad de imprimir el tratado, de lo cual se ocupó él mismo. La obra apareció pocas semanas antes del fallecimiento de su autor. Iba precedida de un prefacio anónimo, obra del editor Andrés Osiander, en el que el sistema copernicano se presentaba como una hipótesis a título de medida precautoria y en contra de lo que fue el convencimiento de Copérnico. ¿Qué tal, amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico, Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Y ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo entre el Estado y la religión, Como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. no todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando. Canal Foro CX marca la diferencia. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es O sea, todo lo que te relajó en su... Capacitamos a los alumnos para iluminar nuestra vida. Consagran la Ley Federal del Trabajo. Escolástica y el humanismo cristiano. Mascotas que tenemos en casa, ¿cómo le... Pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a... Canal Foro CX marca la diferencia.
Canal Foro CX, marca la diferencia. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Filosofando. Y bueno, pues una vez que escuchamos esta biografía de Nicolás Copérnico, bueno, pues vamos a hacer un breve análisis de la obra de las revoluciones celestes, ¿verdad? O de la revolución de las órbitas celestes, que se publica en 1543, ¿verdad? Y que es considerada como la responsable de instalar la piedra fundamental de una filosofía que edificó la mentalidad de vertiente pragmática y racionalista, que se reflejó en una nueva forma de concebir la historia y la naturaleza. El hombre del autor es este célebre científico y filósofo Nicolás Copérnico. Aunque el conocimiento general, las nociones de su teoría son apenas esquemáticas, al igual que estas trascendentales repercusiones en la configuración de una nueva actitud hacia la naturaleza y el mundo, en la configuración de una nueva actitud, ¿verdad?, de frente a la teoría. Al menos la narrativa convencional es para destacar como aquella hipótesis que tendió un puente desde un plano cosmológico hacia la esfera sociopolítica. Dicho en otros términos, la hipótesis heliocéntrica había centrado las bases para consolidar un modelo filosófico que trazó una línea divergente a la hegemonía de la Iglesia Católica en las cuestiones relativas al hombre y al cosmos, teniendo en cuenta que la visión oficial, bueno, pues era que el centro del universo, bueno, pues era la Tierra, y con esta revolución copernicana, bueno, pues se da cuenta que el centro del universo, bueno, pues es el Sol, ¿no? Cosa que va desvirtuando y poniendo en duda prácticamente la versión de la Iglesia. Bueno, sin embargo, bueno, pues hay una multitud de cuestiones referidas a esta obra que pueden ser revisados para revelar algunos rasgos de nuestra modernidad. No han sido capaces de vislumbrar de alguna manera, pero que conformaron una pieza fundamental en la articulación de los factores que desencadenó la aceptación de un modelo heliocéntrico determinado del sistema neociático, ¿verdad? Este sistema que había sido la forma de imaginar el cosmos desde la antigüedad. Este asunto, ¿verdad?, es decisivo. El cosmos reubicado en torno al Sol provocó un giro epistemológico que dio paso al desarrollo del empirismo, y junto con ello se agregó una nueva tonalidad que la voz de la razón, la cual se consolidó en una percepción del mundo, de la naturaleza y de la historia que hemos conocido a través de la fórmula, ¿verdad?, del siglo de las luces. Por nuestra parte, bueno, creemos que algunas de las cuestiones que llevaron a Nicolás Copérnico a proponer una alternativa al modelo geocéntrico merecen ser exhumadas, ¿verdad?, para enriquecer el espectro cromático comprendido por la transición de un modelo de filosofía natural en las cualidades, ¿verdad?, a una concepción cartesianista
¿verdad? O cartesiana, que describe un universo gobernado por leyes mecánicas abstractas. En este sentido, este texto no añadirá más aportes a los estudios realizados por los autores Thomas Kuhn, Alexandro Coiré y Juan Bernet, ¿verdad? Además que, bueno, pues vamos a intentar realizar una exposición que se explaye, que exponga largamente, bueno, pues el valor histórico de la astronomía, ¿verdad? Del Renacimiento, que nace precisamente con Copérnico, o siendo efectiva, ¿verdad? Esta superposición de la astronomía y la filosofía, bueno, pues en este plano geocéntrico. Por ello, bueno, pues el tema de este ensayo, bueno, pues es destinado, está dirigido por una idea espectacular, dar cuenta de algunos aspectos que jugaron a favor de la aceptación de la nueva imagen del mundo, lo cual otorgará visibilidad a un espectro intelectual que quedó oculto detrás la luminosa idea de la razón, ¿verdad? De esta razón del siglo XVIII. El heliocentrismo es todavía hoy el símbolo central del triunfo de la modernidad sobre la antigüedad. Pretendemos saber más y estar más cerca de la verdad que quienes vivieron en la antigüedad, porque podemos probar que la Tierra gira alrededor del Sol. Uno de los alcances más gravitantes para nuestra cultura ha sido la consideración que la idea de racionalidad es un producto original del siglo XVIII y que los hombres anteriores vieron en un mundo regido por las leyes fantásticas, en el cual la relación del hombre con la naturaleza estaba mediada por el espesor infranqueable de los productos imaginarios de la fantasía mito-religiosa. Esta retrospectiva coincide con un modo de sentir la historia teñida por una consigna romántica que fue testigo de la llegada del hombre y de sus ideas a una edad adulta y que prescindió de las adolescencias de las etapas anteriores. Así, los preceptos filosóficos del mecanismo cartesiano conformaron el músculo principal de un momento en la historia que ha tenido el valor, de sublevarse el primero contra el poder despótico y arbitrario, y que preparando una revolución razonable echó las bases de un gobierno más justo y más feliz. Todo lo anterior configuró el marco de concepciones acuñadas a lo largo del siglo XVIII, que fue un sedimento el carácter emancipatorio del racionalismo cartesiano, que hizo propia la nueva narrativa moderna, lo cual quedó nítidamente reflejado en el discurso preliminar de la enciclopedia, cuando D'Alembert insistió a los hombres en dirigir su atención a los contenidos más edificantes para la sociedad moderna. Así se habría solapado el plano de la moral junto con una hipótesis progresista de la ciencia operativa. Fue un síntoma de una nueva era y ajeno a la ética tanto antigua como medieval. Como las matemáticas y las ciencias naturales, esta nueva concepción realizó el proyecto de enseñar a las buenas cabezas a sacudirse el yugo de la escolástica, de la opinión, de la autoridad, en una palabra, de los prejuicios y la barbarie. Y con esta rebelión, cuyos frutos recogemos hoy, aquellos frutos señalados por D'Alembert obtuvieron sus nutrientes gracias a la senda abierta por Copérnico, ¿verdad? Lo cual lo podemos señalar con lo siguiente, que advertimos enseguida el uso que podemos hacer de la geometría y de la mecánica para adquirir sobre las propiedades de los cuerpos los conocimientos más variados y profundos. Es aproximadamente el modo en que han nacido todas las ciencias llamadas
físico-matemáticas. Se pueden poner en primer lugar la astronomía, cuyo estudio después de nosotros mismos es el más digno de nuestro esfuerzo por el magnífico espectáculo que nos ofrece, uniendo la observación al cálculo iluminado el uno con el otro. Esta ciencia determina con una exactitud digna de admiración las distancias y los movimientos más complicados de los cuerpos celestes e incluso las fuerzas mismas que producen y alteran estos movimientos. Por eso se le puede considerar justamente como la aplicación más sublime y más segura de la geometría y de la mecánica reunidas, y sus progresos como el monumento más inconstatable de las victorias que pueden obtener con sus esfuerzos el espíritu humano. Y bueno, estimados amigos, no le cambie, quédese con nosotros. Vamos a una breve pausa, enseguida regresamos. Foro CX, marca la diferencia. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es que todo lo que te relajó en su... Capacitamos a los alumnos para iluminar nuestra vida. Consagra en la Ley Federal del Trabajo. Escolástica y el humanismo cristiano. Mascotas que tenemos en casa, ¿cómo le... Pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a... Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en este su programa Filosofando. Y bueno, pues seguimos avanzando con esta propuesta de Nicolás Copérnico. Y bueno, pues tenemos que la modernidad proclamada en estos términos concibió que la producción de saber debía estar fundamentada por las garantías proporcionadas por los cálculos aritméticos, lo cual produjo un determinamiento, ¿verdad?, de las disciplinas relacionadas con la estética, la memoria y las doctrinas que cubren cuestiones espirituales. Sin embargo, aquellas cuestiones que fueron cuestionadas y que de alguna manera fueron relegadas a una segunda categoría, tuvieron una excepcional relevancia en la conformación de las nociones de humanidad, historia, ciencia durante el Renacimiento y por supuesto conformaron la sustancia más sutil del sistema de nociones implicadas en el heliocentrismo. Por todos estos motivos queremos oponer a continuación una óptica fenomenológica capaz de contestar planteamientos, ¿verdad?, triunfalistas del siglo de las luces, lo cual lo haremos de la mano con Ernest Cassirer, ¿verdad?, que nos interesa, ¿verdad?, y nos ingresa especialmente cuando señaló que la cosmología, es decir, la forma y el orden que el hombre confiere
el mundo a través de sus elaboraciones conceptuales ha sido desde los inicios una fuente inagotable de pensamiento mítico, ya sea para los hombres del pasado o para aquellos que ejecutaron la transición a la modernidad. Bueno, así Cassirer habría dibujado los márgenes epistemológicos de una era a través de una perspectiva susceptible a analizar ciertas ideas del pasado, pero sobre todo también constituye un instrumento para visualizar los mitos generales por la necesidad moderna y otorgarles un nuevo emplazamiento dentro del sistema de ideas que define el espíritu de una época. Es cierto que Nicolás Copérnico cooperó con la modificación del paradigma epistemológico gracias a una nueva relación entre cuadro interpretativo y la interpretación de los fenómenos naturales. Es verdad también que la revolución copernicana, que fue posible de llevar a cabo gracias a que resistió exitosamente el cotejo de los datos arrojados por la observación y la posición de los astros en los cielos. Sin embargo, hemos caído en el error de comprender a los hombres del pasado a través de los valores de una trama cultural que pertenece a un momento histórico distinto y que puede llevarnos a crear simplificaciones y reduccionismos cuyo efecto más comprometedor es el de adelgazamiento del espesor simbólico del espíritu de una época. Por estos motivos, la lectura directa de algunos pasajes de la obra de Copérnico tiene el potencial de desembarazar las simplificaciones románticas y así poner en primer plano algunos aspectos de las transformaciones y de la psique y el imaginario que derivó en aquello que se conoce bajo la nomenclatura de ciencia y conocimiento científico. Hoy en día se sostiene que ya no puede llevarse a cabo una clara separación lógica entre mito e historia, antes bien se sostiene que toda concepción histórica tiene que estar impregnada de elementos míticos y necesariamente ligada a ellos. Si esta se tiene, bueno, pues está en lo justo, entonces no solo la historia, sino todo el sistema de las ciencias del espíritu que se funden en ella tendría que ser arrebatado a la ciencia para entregarlo al mito. En este sentido, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que es habitual la utilización de la voz, ¿verdad? De la voz mito para describir aquellas producciones de la fantasía que tiene su asidero fuera de la realidad fáctica de las cosas. Este mito correspondiera con una actividad propia de la imaginación, que es la facultad que habría permitido a los hombres primitivos imprimir un simbolizante reconocible al mundo que les rodeaba y cuya naturaleza estaba descrita por símbolos, esencias, neumas y un sinfín de sustancias animadas que distan mucho de nuestra actual concepción que de alguna manera hoy en día tenemos del mundo fáctico. Es cierto que el mundo mitológico es un mundo de convenciones y meras representaciones, pero en el mundo del conocimiento científico también se hace verosímil para nosotros a través de la legitimación de un sistema de condiciones y del sesgo de otras, las cuales componen en un cuadro interpretativo de los fenómenos de la historia y del hombre afín. Lo que más nos interesa, bueno, pues es que estos modernos mitos se expresaron en una polarización que otorga verosimilitud al binomio moderno primitivo como una solución demasiado provisional para ilustrar las complejidades de los
empalmes, ¿verdad?, de los periodos históricos, así también de sus continuidades y discontinuidades de sus ideas. Es cierto que una de las grandes transiciones y transformaciones en la psique del hombre occidental quedó descrita por el arco abierto entre noción nociológica de la cosmología copernicana y las meditaciones de René Descartes. Más cabe señalar que en ese segmento dispuso los materiales necesarios para construir un nuevo mito, dotando de nuevas reglas y animando por unas nuevas necesidades. En esta vertiente, bueno, pues tenemos que entonces la observación cósmica se vuelve como una religatio, ¿verdad?, hasta el siglo XV, ¿verdad?, que es el instrumento utilizado para calcular las efemérides, ¿verdad?, que eran las tablas alfosinistas, ¿verdad?, o alfonsinas, que eran un compendio de observaciones astronómicas realizadas en Toledo durante el reinado de Alonso X el Sabio en el año de 1221 y 1284. El diseño de los calendarios realizados bajo el antiguo sistema geocéntrico tenía vicios, ¿verdad?, que obligaba a los astrólogos a realizar complejas operaciones trigocéntricas para explicar el errático tránsito de los planetas a través de los cielos. Estos errores, ¿verdad?, planteados eran de alguna manera veleídos, ¿verdad?, y de alguna manera también desviaban la visión, ¿verdad?, uno de los principales de la cosmología antigua, que inscribía y planteaba en un sistema de las esferas concéntricas, duras como el diamante y claramente diferidas, y cuya rotación en torno a una Tierra fijo en el centro, no un planeta, ¿sí? Da como resultado el eterno fluir circular de los cielos que constituían la mancha, ¿verdad?, esta mancha mundi que de alguna manera pues se tenía en ese momento. En aquella época la aritmética y la astronomía eran ciencias que estudiaban, por decirlo de alguna manera, la apariencia del cielo, pero estas disciplinas nunca osaron transgredir los principios de la filosofía natural a través de una formulación y del modelo real o físico del cosmos. En aquella época se consideraba que los planetas se movían a velocidad constante en círculos perfectos, pero cuando la observación contradecía los supuestos, se imaginaban hipótesis para justificar las desviaciones. Se ponían diferentes hipótesis, por ejemplo, en función de que se aceptara, ¿verdad?, que los planetas se movían alrededor de la Tierra o alrededor del Sol. Los árboles utilizaron las hipótesis tolemaicas para fabricar modelos de nuestro sistema planetario. Y bueno, amigos, no le cambie, quédese con nosotros, vamos a una breve pausa, enseguida regresamos.
Foro CX, marca la diferencia. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es O sea, todo lo que te relajó en su... Capacitamos a los alumnos para iluminar nuestra vida. consagran la Ley Federal del Trabajo. Escolástica y el humanismo cristiano. Mascotas que tenemos en casa, ¿cómo Pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a Canal Foro CX, marca la diferencia. Y bueno, amigos, pues ya estamos aquí de regreso con este programa Filosofando con la postura de Nicolás Copérnico. Y bueno, pues continuamos con este análisis, ¿verdad? Que estos filósofos, bueno, pues usaron los modelos simplemente para el cálculo, ¿verdad? Esto quiere decir que todas las observaciones y consideraciones extraídas a partir de la configuración del cielo están sujetas a los fundamentos filosóficos descritos por Aristóteles en el libro del cielo, ¿verdad? Obra que describe, bueno, pues prácticamente el orden del cosmos a través de un naturalismo cualitativo en el cual la Tierra se ubica en el orden más bajo de la creación y el cielo. Es hogar de los elementos más sutiles y prácticamente el núcleo del cosmos era hasta ese entonces el hogar del hombre. La Tierra era una mole formada por la mezcla de los elementos tierra, agua, aire y fuego, incapaz de moverse por los cielos, y era también el lugar más bajo del cosmos, cualitativamente distinta de los planetas, que eran cuerpos formados por luz y fuego y que surcaban los astros gracias a la sutileza de su composición. Entonces, bueno, pues esto quiere decir que la recaudación, mejor dicho, física del cosmos de Copérnico, bueno, constituía una amenaza para las diferencias corrientes ontológicas, ¿verdad? Que de alguna manera categorizaban la naturaleza del cosmos, el cual trazaba una línea ascendente que recorría de lo bajo material, el hogar del hombre, hasta lo más espiritual, el hábitat de los espíritus más estilizados. De allí que la hipótesis de la Tierra dotada de movimiento anual o diario altera por completo el sistema nociológico y aquella forma de percibir el mundo. No obstante, sería irresponsable señalar que Copérnico pretendió librar a la astronomía de las directrices filosóficas que habían dominado las concepciones cosmológicas hasta entonces. Por el contrario, él vivió cautivo en la idea de que todo el aparato cósmico que sirve de hogar para todas las cosas de la creación ha sido construida por Dios para nosotros, ¿sí? En este sentido, para Copérnico, su modelo heliocéntrico fue concebido por una hipótesis, es decir, un supuesto desde el cual se derivan
una serie de consecuencias relativas a las distancias y los tamaños de las órbitas planteadas, ¿verdad? Cuya legitimidad está justificada por los criterios estrictamente astronómicos que se tenían en ese momento. El optimismo epistemológico demostrado por Copérnico estaba teñido en la doctrina pitagórica, el saber antiguo de Arquímedes de Siracusa y sus meditaciones cosmológicas en este escenario de las matemáticas ocupaban una posición subalterna a la física en el currículum de estudios y en ningún caso podía competir con la filosofía natural de la corte aristotélico a la hora de proporcionar explicaciones para la ontología de los fenómenos. Eso quiere decir que los cálculos aritméticos de la matemática es una disciplina eminentemente descriptiva que poseía numerosas aplicaciones y usos, pero fútil como medio de investigación del ser de la naturaleza, pues con ello nada puede decirse de las causas ni de las esencias de los seres. Estamos refiriéndonos al plano estrictamente astronómico y dejamos fuera de esta discusión las doctrinas heterodoxas al cristianismo como la cábala o la aritmética pitagórica. En grandes rasgos, el modelo heliocéntrico concuerda con los principios elementales de un cosmos finito, esférico, dotado de un centro estacionario y con el cual, bueno, pues la axonomía, ¿verdad? O axioma de la rotación uniforme y eterna de los cielos. Esto señala que el astrónomo demostró una fidelidad absoluta al principio de uniformidad de Ptolomeo y Aristóteles, que atribuyeron a los cielos, lo cual finalmente fue lo que lo impulsó a superar el complicado sistema de excéntricas y epicidios, ¿verdad? Por estos que atentaban en contra del principio de la uniformidad del movimiento circular con respecto a su centro, ¿sí? Pues lo más importante, esto es la forma del mundo y la exacta simetría de sus partes. Estos aspectos guardan fidelidad de morfología del cosmos en la antigüedad. El universo es esférico, ya sea porque está formado y que es la más perfecta de todas, por ser uno todo completo que no precisa uniones, ya sea porque constituye la forma que contiene mayor espacio, siendo así la más apropiada para contener y retener todas las cosas, o bien porque todas las partes discretas del mundo, me refiero al Sol, la Luna y los planetas, se prestan como esferas. Por último, bueno, pues la digresión lírico-científica sobre la esfericidad del universo adquirió una dimensión arquetípica que se imprimió también en la forma circular de las gotas. Adoptan cuando están en reposo, lo cual debe ser interpretado como un tributo innegable a este prestigio de las formas esferoides, que es una matriz que además rige pues el movimiento propio de la esfera, que consiste en girar en redondo, ya que el movimiento circular es el único movimiento uniforme que puede seguir de modo indefinido en un espacio finito. Y bueno, pues estimados amigos, pues hasta aquí con este programa de Filosofando. Los seguimos invitando que la próxima semana nos sintonicen, ¿verdad? Nos sintonicen para seguir compartiendo un pensamiento más de estos grandes filósofos. Nos vemos en el próximo programa. De Canal Foros X, sean todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico. Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo. Entre el Estado y la religión. Como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. No todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando.
Canal Foro CX, marca la diferencia.